¿Qué significa esto? América Latina, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, básicamente. Lo que existe aquí es que por normativa, por una prescripción de la Iglesia Católica, por lo que se ha vivido en la historia de la Iglesia al respecto del celibato, pues se ha hecho una ley específica en la que se pide a los que quieren ser sacerdotes dentro del rito latino en el mundo occidental, pues que tienen que ser célibes, es decir, que no tienen que tener pareja. Dice Mariel Medina Rivas: padre, una pregunta. ¿Un sacerdote, si se casa, deja de ser sacerdote? Mariel, no deja de ser sacerdote. Para casarse por la Iglesia Católica, el sacerdote debe recibir algo que se conoce como la reducción del estado clerical. Es decir, que ya no puede ejercer su ministerio sacerdotal. Digamos que ahora es como si fuera un laico, pero sigue siendo sacerdote, evidentemente. Y esto lleva un proceso, eso lo da el Papa directamente desde Roma. Le dan este permiso, a veces eso dura meses, años, hasta que él lo reciba. Y una vez que lo tenga, entonces tiene permitido casarse, ¿no? Eso sucede en el sacramento del orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal no tiene como, digamos, en sí mismo un impedimento para el matrimonio, ¿sí? Los sacerdotes al principio de la Iglesia Católica se casaban. Eso tenemos claridad. Inclusive habían obispos que eran casados, ¿no? Si uno lee la carta del apóstol San Pablo, ¿no?, a Timoteo, a Tito, allí se habla claramente al respecto. Que si se va a elegir a un obispo que solamente se ha casado una vez, por ejemplo, se dice, eso es claro, ¿no? Inclusive algunos apóstoles pudieron haber estado casados, por supuesto. El mismo San Pedro, ¿no? Él se dice que tenía una suegra, entonces definitivamente tuvo una esposa o tenía en ese momento también. Inclusive la tradición nos dice que se llamaba la hija de San Pedro Santa Petronila, ¿no? Petronila es, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente, no hay una incompatibilidad entre el orden sacerdotal y el matrimonio. No existe realmente una incompatibilidad. Lo que existe en la Iglesia Católica de Occidente, la Iglesia Católica Romana de rito latino, aquí en Occidente, ¿qué significa esto? América Latina, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, básicamente. Lo que existe aquí es que por normativa, por una prescripción de la Iglesia Católica, por lo que se ha vivido en la historia de la Iglesia al respecto del celibato, pues se ha hecho una ley específica en la que se pide a los que quieren ser sacerdotes dentro del rito latino en el mundo occidental, pues que tienen que ser célibes, es decir, que no tienen que tener pareja. Por ello, cuando salen del sacerdocio por alguna situación, algún sacerdote, cuando recibe la reducción del estado clerical, entonces él podría casarse, ¿no? Porque no hay una incompatibilidad entre el matrimonio y el orden sacerdotal. Así, para que lo tengan muy presentes, ¿no? Y espero que alguno no se escandalice o que diga, ¿qué está diciendo, padre?, ¿no? Esto es parte de la doctrina de la Iglesia. No hay casos muy conocidos al respecto. Normalmente un sacerdote, cuando sale de su sacerdocio, lamentablemente lo hace cuando ya tiene alguna pareja, ¿no? Y eso es lo lamentable. Se sale ya teniendo a alguien. Y por eso es que ni siquiera busca la reducción del estado clerical, porque es injustificada la situación a veces, o quiere seguir siendo sacerdote pero en otra denominación. Y se cambian, se van a otra iglesia por allá, por acá, ¿no? Y eso es muy, pero muy penoso y muy lamentable. Y les estoy contando a ustedes para que también tengan conciencia de esto, ¿no? Quizá puede ser un poco doloroso, quizá puede ser hasta un poco incómodo eso tratarlo, pero hay que hablar con la verdad, ¿no?, sobre esos temas, y pienso que los trato también con cierta delicadeza, ¿no? Y no de una forma, no sé, mórbida y morbosa para nada, ¿no? Sino que se intenta hacerlo de una manera, ¿cómo decirlo? Digna, digamos así, ¿no? Entonces sí, no hay una contraposición con el orden sagrado, ¿no? Y por eso podría pasar esto, ¿no? No es lo mismo el orden sacerdotal que el matrimonio. En el matrimonio, si uno se casa, sí es hasta que la muerte los separa. En el orden sacerdotal no es así en la realización del ministerio.
Alguien puede ser reducido de su estado clerical y ya no ejerce su ministerio y podría casarse con el beneplácito, con un permiso del Papa. Pero también podría ser la situación de que no lo reciba y entonces él no puede casarse, ¿no? Sencillamente no lo puede hacer. Y también puede ocurrir la situación de que sencillamente, como les decía, esa persona no es fiel a Dios y a la iglesia, sino que ha buscado sus intereses y a la final está con una mujer, tiene sus hijos y ya vive una vida totalmente apartada de Dios, ¿no? O en alguna denominación que lo que va a hacer es solamente apaciguar un poquito, le va a consolar en su conciencia, pero de una forma eh, irreal, ¿no? Una forma para nada espiritual, sino solamente como un calma conciencia, ¿no? Y esto es también lamentable, ¿no?